conmigo y alientas mi fe, si estás a mi lado, ¿a quién temeré? A nada tengo miedo, a nadie de temer, Señor, si me protegen tu amor y tu poder. Me llevas de la mano, me ofreces todo bien, Señor, tú me levantas y vuelvo a caer. Si vienes conmigo y alientas mi fe, si estás a mi lado, ¿a quién temeré? La Eucaristía de hoy, domingo 25 de febrero, segundo domingo de Cuaresma, por el eterno descanso de Ana María Anzola, de Yanira Gómez de Biafra, Nelson Biafra Barrera, Jairo Alberto Villarraga Gutiérrez, Henry Pinzón Castro, Julio Tomás Palacios, Miriam Palacios de Flores, Jair Gerardo Pineda González, Ana Belén Pineda Fuentes, Sinforiano Cifuentes, Pola Manuela Becerra de Cifuentes, Graciela Angarita de Fuentes, Jairo Cifuentes, José María y Fernando Hernández Izquierdo, esposos Daniel Solano y Regina Nelly Pavón, Alfonso Gutiérrez, Isabelina Gutiérrez. En acción de gracias por la salud de Carolina Arteaga, María Eugenia de Arteaga. Acción de gracias por el regreso a casa de Óscar Mauricio Arias. Por la salud y bienestar de Monseñor Francisco Nieto, Monseñor Julio Daniel Botía, Monseñor Luis Madrid, Monseñor Héctor Salá, el diácono Rodolfo, Rafael, Isabela, Cenelia, Virginia, Connie, Milán Bolaños, Orlando Gallo, Hugo Torregosa, Gloria Lucía García Garavito, Connie Daza, Haider Rincón, Angelina Becerra, Laura Fernanda Galán Sánchez, María Antonia Melo, Padre Mario Restrepo Botero. Por la sanación e integración de la familia Peña Vallejo, el buen empleo para Andrés Sánchez, Heider Dorado. Las intenciones de los hermanos María del Rosario y Mesías Medina. La salud del bebé Pablo Andrés Maldonado, todas sus necesidades e intenciones. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión con el Espíritu Santo esté con todos ustedes. Humildemente pidamos perdón a Dios por nuestros pecados. Señor, ten misericordia de nosotros. Porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Y danos tu salvación. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. De nosotros piedad, Señor. De nosotros piedad, Señor. De nosotros piedad, Señor. De nosotros piedad, Señor, que ofendimos con el pecado, no escuchamos tu voz de Padre, tú perdónanos por favor, de nosotros piedad, Señor. De nosotros piedad, Señor. De nosotros piedad, Señor. De nosotros piedad, Señor.
Oremos. Oh Dios, que nos has mandado escuchar a tu Hijo amado, dígnate alimentarnos interiormente con tu palabra, para que purificada nuestra mirada podamos gozar con el resplandor de tu gloria. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y eres Dios por los siglos de los siglos. Amén. Primera lectura del libro del Génesis. En aquellos días Dios puso a prueba a Abraham. Le dijo a Abraham, él respondió, aquí estoy. Dios dijo, toma a tu hijo único, al que amas, a Isaac, y vete a la tierra de Moria y ofrécemelo allí en holocausto en uno de los montes que yo te indicaré. Cuando llegaron al sitio que le había dicho Dios, Abraham levantó allí el altar y apiló la leña. Entonces Abraham alargó la mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Pero el ángel del Señor le gritó desde el cielo, Abraham, Abraham. Él contestó, aquí estoy. El ángel le ordenó, no alargues la mano contra el muchacho ni le hagas nada. Ahora he comprobado que temes a Dios, porque no te has reservado a tu hijo, a tu único hijo. Abraham levantó los ojos y vio un carnero enredado por los cuernos en la maleza. Se acercó, tomó el carnero y le ofreció en holocausto en lugar de su hijo. El ángel del Señor llamó a Abraham por segunda vez desde el cielo y le dijo, juro por mí mismo, oráculo del Señor, por haber hecho esto, por no haberte reservado a tu hijo único. Te colmaré de bendiciones y multiplicaré a tus descendientes como las estrellas del cielo y como la arena de la playa. Tus descendientes conquistarán las puertas de sus enemigos. Todas las naciones de la tierra se bendecirán con tu descendencia, porque has escuchado mi voz. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Caminaré en presencia del Señor en el país de los vivos. Caminaré en presencia del Señor en el país de los vivos. Tenía fe aun cuando dije, qué desgraciado soy. Mucho le cuesta al Señor la muerte de sus fieles. Caminaré en presencia del Señor en el país de los vivos. Caminaré en presencia del Señor en el país de los vivos. Señor, yo soy tu siervo, siervo tuyo, hijo de tu esclava. Rompiste mis cadenas. Te ofreceré un sacrificio de alabanza invocando el nombre del Señor. Caminaré en presencia del Señor en el país de los vivos. Cumpliré al Señor mis votos en presencia de todo el pueblo, en el atrio de la casa del Señor, en medio de ti, Jerusalén. Caminaré en presencia del Señor en el país de los vivos. De la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, si Dios está con nosotros, ¿quién estará contra nosotros? El que no se reservó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará todo lo que Él? ¿Quién acusará a los elegidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién condenará? ¿Acaso Cristo Jesús, que murió, mas todavía resucitó y está a la derecha de Dios, y que además intercede por todos nosotros? Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. Dichoso el que con vida intachable camina en la ley del Señor. Dichoso el que guardando sus preceptos lo busca de todo corazón. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan,
Subió aparte con ellos solos a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Sus vestidos se volvieron de un blanco deslumbrador, como no puede dejarlos ningún lavandero del mundo. Se les aparecieron Elías y Moisés, conversando con Jesús. Entonces Pedro tomó la palabra y dijo a Jesús: Maestro, qué bueno es que estemos aquí. Vamos a hacer 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. No sabía qué decir, pues estaban asustados. Se formó una nube que los cubrió y salió una voz de la nube: Este es mi Hijo, el amado, escuchadlo. De pronto, al mirar alrededor, no vieron a nadie más que a Jesús solo con ellos. Cuando bajaron del monte, les ordenó que no contasen a nadie lo que habían visto hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Esto se les quedó grabado y discutían qué quería decir aquello de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Estamos en el segundo domingo de Cuaresma y la Iglesia nos coloca en la liturgia de la palabra 3 textos maravillosos. Por la teología podemos llegar a una definición de la fe. Fe es creer en alguien, lo que ese alguien me dice y ponerlo en práctica. Graben, por favor, creer en alguien, lo que me dice y ponerlo en práctica. Si vamos al texto del libro del Génesis, y entonces encontramos un personaje, Abraham. Ya ha habido un signo con él, pues era un hombre viejo y su esposa era estéril. Sin embargo, Dios tuvo misericordia de ellos y les dio un hijo, Isaac. Ya el niño tenía 12 años, más o menos, y entonces Dios habla. Abraham fue el primero que escuchó la voz de Dios. ¿Y qué le dice Dios a Abraham? Lleva a tu hijo al monte que te indicaré. Y ahí entonces le pide que sacrifique a su hijo. Ya Dios le había hecho el milagro de concebir un hijo en la vejez y ahora le pide que lo sacrifique. Abraham entonces escucha la voz de Dios nuevamente, toma el cuchillo para degollar a su hijo y vuelve otra vez Dios a hablarle a Abraham. Abraham, Abraham, no mates a tu hijo. Dios, como quien dice, se certificó de la fe de Abraham. También podemos decir, fe es obedecer a Dios, lo que Él nos dice y hacerlo. Eso fue lo que Abraham hizo. Obedeció a Dios, aunque parecía un absurdo, una locura, pero tuvo, como decimos popularmente, la fe ciega en Dios. Va a sacrificar a su hijo y escucha que no, ya pasó la prueba, digámoslo así en términos de hoy, ya pasó la prueba. No hay necesidad de sacrificar al hijo, porque en él van a ser bendecidas todas las gentes del mundo. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y las arenas del mar. El acto de fe de Abraham, la obediencia de él, la bendición por la obediencia y un resultado, multiplicar la descendencia como las estrellas del cielo o las arenas del mar. ¿Quién les ha podido contar? Imposible. Miramos una noche estrellada cuando no hay luz artificial que nos borre la imagen del cielo, el infinito.
Y si estamos en la playa y cogemos un puñado de arena, decimos, uy, qué montón, ¿cómo pesa este? Pero las arenas del mar son millones de partecitas. Y entonces la palabra de Dios, por la fe de Abraham, se está cumpliendo. Cuando vemos, por ejemplo, por estadísticas, el número de creyentes en Dios, estamos los judíos, los musulmanes, los cristianos, los católicos. Somos una porción muy grande, pero todavía no somos todos. Hace falta. Bueno, este es el episodio del Génesis. Nos da estas lecciones. Fe es creer en alguien lo que me dice y ponerlo en práctica. Fe es obedecer a Dios y realizar lo que Él quiere y no más. La epístola de San Pablo a los Gálatas trata el tema de la fe. En el capítulo 8, pues nos muestra que Dios entregó a su Hijo. Veámoslo en paralelo con Abraham e Isaac. Dios no se reservó a su Hijo, sino que también lo entregó a la humanidad. Y en últimas, lo sacrificaron. Bueno, digo un error, lo sacrificamos porque nosotros también matamos a Jesús. Cada una de nuestras actitudes contrarias a la fe es un matar a Jesús que vive en mi corazón. Nosotros también somos así. Somos como los judíos de ese tiempo que buscaron matar a Jesús, pero Dios lo resucitó. No lo dejó en el Hades, en el fondo del abismo, sino que lo resucitó. Entonces entra un tema nuevo en la fe y es la resurrección. Dios es un Dios de vivos. Y vámonos al Evangelio. El Evangelio es un episodio también como una película. Quien ha tenido la experiencia de la neblina, por ejemplo, puede más o menos entender esto que pasó. Jesús se va con Pedro, Santiago y Juan. ¿Qué significado tiene que se haya ido con esos tres? Los teólogos, los expertos en Sagrada Escritura nos enseñan, por ejemplo, Pedro, la piedra de la iglesia, las llaves del reino. Santiago, el primero en morir, fue mártir. Y Juan, el último, llegó a los 100 años. Cada uno tuvo una misión importante. Pedro, el fundamento, Santiago, el testimonio con la vida, y Juan, el último que pasó el siglo siguiente. Se llama el tema las escuelas de Jesús. Esta escuela es una escuela íntima, una escuela porque tuvieron esta misma experiencia cuando la suegra de Pedro se enfermó. Estaban Pedro, Santiago y Juan. ¿Por qué? Porque Jesús los estaba preparando para una misión específica. Y estando entonces allí en el monte es el lugar del encuentro con Dios. Abraham también sube al monte. Jesús sube a la montaña con Pedro, Santiago y Juan. Y allá entonces están charlando. De pronto se dieron cuenta que estaban Jesús, Elías y Moisés. Tres personajes también importantes. Elías es el más grande de los profetas. Moisés, el liberador que sacó al pueblo de Egipto. Jesús, nuestro Redentor. Y tres espectadores, Pedro, Santiago y Juan, que estaban atónitos, estaban como espantados, tanto que a Pedro se le ocurrió: hagamos 3 tiendas para quedarnos aquí, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Él no pensó en ellos, sino pensó en los otros, los 3. Y
baja una nube, la neblina baja y se oye una voz, pero también las vestiduras estaban resplandecientes. Estaban, pues como dice, tan blancas que ningún lavandero podría dejar una prenda así, blancas y luminosas. Y entonces quedan asombrados los 3 discípulos y oyen una voz. Es otro tema muy curioso. Abraham oyó la voz de Dios. Ahora ellos oyen la voz de Dios. Este es mi Hijo, el amado, escúchenlo. Ese escúchenlo indica que la fe, que es la obediencia a Dios, lo que Él nos dice, escúchenlo y pónganlo en práctica. Nosotros entonces estamos llamados hoy, este segundo domingo de Cuaresma, a estar atentos a la voz de Dios. ¿Dónde me habla Dios? En la Biblia, en la palabra. También puede hablarme por algún acontecimiento. Ya son manifestaciones particulares, subjetivas. Yo puedo experimentar que Dios me está diciendo algo, porque quiere que yo realice una misión especial. Pero la voz de Dios la encontramos en la Sagrada Escritura. Dios habla, Dios habló y Dios hablará. ¿Qué me dice Dios a mí hoy, en este tiempo de Cuaresma? Por ejemplo, podríamos decir, hemos sido afortunados que no se nos fue la vida en pandemia. Entonces, Dios quiere algo de mí. No me llevó en la pandemia. ¿Qué más me puede estar diciendo? He recuperado la salud. Tengo la familia. Tengo el trabajo. Tengo los amigos. Tengo la alegría. Tengo unas condiciones favorables para la convivencia, para el tema de la integración familiar. Tengo muchos dones y regalos. ¿Qué me dice Dios con eso? Bueno, puede estarme diciendo, colócate al servicio de los demás. Pues una palabra sencilla, y esa la encontramos en la Sagrada Escritura. ¿Qué otra cosa me puede estar diciendo? Ya en el fondo del corazón de cada uno puede estar insinuando algo especial. Quiero que seas santo. Quiero que participes más en la vida de la iglesia. Quiero que seas más generoso con los pobres. Quiero que eduques mejor a tus hijos, no los dejes así tan a la deriva. Quiero que con tu esposa o con tu esposo seas mucho más generoso, entregado. Quiero que de verdad realices el trabajo que tienes a la perfección para que los demás descubran, mire, esta persona es creyente y por lo que es creyente atiende el mensaje de Jesús. Y de Jesús, ¿qué se dijo? Todo lo hizo bien. Entonces nosotros podríamos estar escuchando también esa palabra de Dios en que Jesús todo lo hizo bien. Bueno, puede estar diciendo muchas otras cosas, con toda seguridad. Y entonces no desaprovechemos este tiempo de Cuaresma para que de verdad nuestra vida avance un poquito. Tenemos esta oportunidad de esta Cuaresma para la Pascua. La del año entrante no sabemos, pero al menos esta ya la comenzamos. Entonces, que nuestra vida tenga elementos de mejoría,
Quizás tenía una enfermedad, un mal, un pecado, y entonces comienzo a recapacitar, porque Dios me ha hablado, porque Dios me ha dicho, porque Jesús quiere esto de mí. Entonces, bueno, escuchemos la voz de Abraham, escuchemos la misión de él, escuchemos a Jesús, escuchamos a Pedro, a Santiago y a Juan, y entonces tomemos una actitud, la que Dios quiere en este tiempo de Cuaresma. Hagamos profesión de nuestra fe. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió al tercer día, resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Oremos a nuestro Padre de bondad, que nos ha elegido en Jesucristo, transfigurado y resucitado, para que seamos hijos suyos y ciudadanos del reino. Digamos: ayúdanos, Padre, a vivir tu palabra. Por el Papa, los obispos, los sacerdotes y toda la Iglesia, para que su testimonio sea reflejo de Cristo, para puro y transfigurado en el Hijo amado del Padre, oremos. Por nuestra patria, para que la presencia de Cristo en nuestro actuar, en nuestros corazones, lo hagan presente en nuestro entorno mediante la justicia y la paz, oremos. Ayúdanos, Padre, a vivir tu palabra. Por todos los creyentes, para que mediante la práctica de las acciones de solidaridad y de amor en favor de los demás, logren participar un día de la gloria de Jesús, oremos. Ayúdanos, Padre, a vivir tu palabra. Por nuestra comunidad, para que caminando tras las huellas del Mesías, a través del desierto de la Cuaresma, podamos escuchar la voz del Padre: este es mi Hijo amado, escúchenlo, oremos. Ayúdanos, Padre, a vivir tu palabra. Escucha, Padre, las súplicas de tus hijos, que buscan tu rostro y esperan gozar de la dicha del país de la vida. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Yo creo en la promesa de Dios, yo creo en las promesas de Dios, yo creo en las promesas de mi Señor. Yo creo en las promesas de Dios, yo creo en las promesas de Dios, yo creo en las promesas de mi Señor. Si soy fiel en lo poco, Él me confiará más. Si soy fiel en lo poco, mis pasos guiarán. Si soy fiel en lo poco, Él me confiará más. Si soy fiel en lo poco, mis pasos guiarán. Orad, hermanos, para que nuestro sacrificio, unido al sacrificio de Cristo, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Este santo sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de todos sus
santa Iglesia. Te pedimos, Señor, que esta oblación borre nuestros pecados y santifique el cuerpo y el alma de tus fieles para que la celebración de las festividades pascuales sea grata a tus ojos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, quien después de anunciar su propia muerte a los discípulos, les manifestó su gloria en el Monte Santo para que constara además, por el testimonio de la ley y de los profetas, que era necesario pasar por la pasión para llegar a la gloria de la resurrección. Por eso, con los ángeles y los arcángeles, con los tronos y las dominaciones, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene, el nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de bendición, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal, y con el Papa Francisco, nuestro obispo Luis José, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros,
y así con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles, San José y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que nos ha dado. Digamos con fe y esperanza. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Un saludo de paz para todos. Cordero de Dios, que quitas el pecado. Cordero de Dios, que quitas el pecado. Ten piedad de nosotros. Ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado. Cordero de Dios, que quitas el pecado. Danos la paz, danos la paz. Este es Jesucristo, el Cordero de Dios, el único que quita el pecado del mundo. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Usted y ved qué bueno es el Señor, dichoso quien se acoge a Él. Postrado frente a ti, vengo a adorarte, Señor. Mi alma necesita de ti, derrama tu gracia y tu amor. Quiero vivir en tu voluntad y sin miedo te quiero decir:
postrado frente a ti, reconozco mi debilidad, mi fuerza, mi todo tú, la luz que me guía en la oscuridad. Quiero vivir en tu voluntad y sin miedo te quiero decir, Comunión espiritual. Jesús mío, creo que estás presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno a ti. No permitas que jamás me separe de ti. Amén. Paolo ha hecho un canto que me recuerda pues una experiencia de fe muy importante. La fe es la respuesta a Dios. Dios habla, el hombre responde. Y el niño Santiago, en una oración que le vi hacer y le escuché, lo único que expresó fue esa frasecita o ese monosílabo, Dios sí. Es un acto de fe muy perfecto, decirle a Dios sí, lo que sea, lo que quieras, como lo quieras, hasta que tú lo quieras. Es una respuesta propia para este tiempo de Cuaresma, que el Señor nos invita a la conversión, a la penitencia, a las obras de caridad, al ayuno, a la abstinencia, a perdonar al que nos ha ofendido y a pedir perdón también a Dios. Poder decirle en nuestro interior, Dios sí. Oremos. Al recibir, Señor, los gloriosos misterios, queremos darte sentidas gracias, pues ya desde esta tierra nos permites participar de las realidades celestiales. Por Jesucristo nuestro Señor. Bendice con tu bendición perpetua, Señor, a tus fieles y haz que ellos acojan de tal manera el Evangelio de tu unigénito que puedan de vida y felizmente desear y alcanzar la gloria que Él nos mostró con los apóstoles. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Podemos ir en paz. Junto a ti, María, como un niño quiero estar. Tómame en tus brazos, guíame en mi caminar. Quiero que me eduques, que me enseñes a rezar. Hazme transparente, guíame de paz. Madre, 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 madre.
Gracias, Madre mía, por llevarnos a Jesús. Haznos más humildes, tan sencillos como tú. Gracias, Madre mía, por abrir mi corazón, porque nos congregas y nos das tu amor. Madre, 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 junto a ti, María, como un niño quiero estar. Tómame en tus brazos, guíame en mi caminar. Quiero que me eduques, que me enseñes a rezar. Hazme transparente, lléname de paz.